Muy buenas noches, bienvenidos al sexto programa de San Nicolás Debate de la temporada número 30. Una gran propuesta. Tenemos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las redes sociales del programa de la Federación de Comercio e Industria. En este nuevo formato, luego vamos a estar hablando con el doctor Orlando Lita, que es presidente de la Fundación Libremente, que bueno, viene a comentar todo lo que hace su entidad y, por supuesto, una primicia que va a querer compartir con todos nosotros. Bueno, como lo habíamos anunciado, damos comienzo al segundo bloque de San Nicolás Debate y nos acompaña en el sexto programa del ciclo de la temporada número 30, un amigo, el presidente de la Fundación Libremente, el doctor Orlando Lita. Buenas noches, doctor, bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. Buenas noches, Baltasar, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, doctor, mucho para hablar contigo, hace mucho tiempo que no estabas en el programa, año 2024, muchos cambios en el país. Cuestiones de la actualidad. Vamos a comenzar por esto, vamos a hablar de las cuestiones de la Fundación. El gobierno de Milei, esta primera experiencia para la Argentina liberal libertaria y bueno, todo un verano que no dio respiro. Lo último, el tratamiento en diputados de la ley de bases que salió aprobada. Ahora sigue otro andarivel del Senado. Pero coméntenos un poco cómo ve este tiempo, cómo ve la dinámica de este gobierno. Bien, Baltasar, yo creo que vivimos una época... al menos en lo que a mí me respecta, ¿no? De esperanza y de incertidumbre. Esperanza porque yo creo que Milei está acertado en cuanto a su diagnóstico político, social, económico. Ahora, el estilo Milei, tan vertiginoso, tan impulsivo, es un estilo peligroso, porque es un estilo que va al límite del respeto a las reglas institucionales, al límite de lo que es una república, de lo que es una división de poderes. Y bueno, Milei tiene esa personalidad tan impulsiva que creo que es peligrosa. Y cuidado, porque si bien es un liberal, que esto hay que hablarlo, si realmente es un liberal integral o es un liberal solamente en lo económico. Tema interesante para hablar. Pero juega muy al límite y yo creo que eso es peligroso y se puede convertir en un populista. En un populista y hay en sentido contrario al kirchnerismo. En esos rasgos, en esa hiperactividad y en esos extremismos, ¿hay rasgos de autoritarismo en esta conducción? Sí, Milei tiene rasgos de autoritario. Yo lo he conocido y lo he tratado antes de que se dedicara a la política de lleno. Sí. He participado de capacitaciones, él iba de alumno como yo, y realmente esa es su personalidad. No es que está exagerando. Por eso, él es así. Digamos, no se hace, es así. No, es así. Yo antes pensaba, eso se hace. Pero no, Milei es así y no va a cambiar. Yo creo que él permanentemente necesita de una adrenalina que lo emocione y tiene un desequilibrio emocional. Ajá. Ahora bien, gracias, entre comillas, a esa personalidad tan vertiginosa, él se convirtió en presidente de la República. Milei se autoconstruyó. Y hay que felicitarlo en ese sentido. Se autoconstruyó con un partido inexistente, sí, porque sigue sin existir la Libertad Avanza como partido político, y se convirtió en presidente de la República. Sí. Realmente es un logro y es para felicitarlo. Ahora bien, esa autoconstrucción que Milei se hizo, dada la personalidad que él mismo tiene, puede autodestruirse. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿cuáles son los riesgos de esta construcción? Y si dentro de esa construcción que lo emergió presidente, también hay una autoconstrucción de una nueva grieta o de un nuevo relato. Yo creo que la grieta continúa y continuará. O pueden surgir grietas distintas. Pero Milei tiene esa forma de comportarse que necesita pelearse. Él necesita de la fricción. Le encanta que lo enfrenten. Le encanta cargarse de esa adrenalina. Y antes, si decíamos del kirchnerismo, el kirchnerismo siempre busca un enemigo. Sí. Milei también busca enemigos.
Al adversario lo convierte en enemigo. Es la casta el adversario. Sí, pone la casta o el que sea. El que sea. Puede ser un periodista. El que está enfrente. El que está enfrente, él va y lo enfrenta. Puede ser el de la Feria del Libro, puede ser un político, no importa. Él siempre busca, no un adversario, busca un enemigo. Cosa que hacía el kirchnerismo. Yo en el libro que he escrito... Y ahora vamos a ir en unos minutos. Ah, bien, bien. Vamos a ir en unos minutos. Bien, bien. Porque tiene que ver un poco con estas cosas. Sí. Pero creo que estamos en una época que ojalá las cosas vayan bien. Bien. Ojalá le vayan bien. Yo soy liberal, obviamente, todos lo saben, pero tengo pensamiento crítico, criterio propio. Él dice que los liberales no son manada. Es su argumento, en definitiva, ¿no? Sí, está bien que lo diga, que no somos manada. Porque inclusive yo no lo considero un liberal integral. Un liberal no es solamente economicista. Inclusive él pertenece a una ortodoxia. Ortodoxia en la cual yo me eduqué. Porque yo me eduqué en el liberalismo ortodoxo. ¿Qué es para la gente el liberalismo ortodoxo? Bueno, que no cuando te volvés casi dogmático, fundamentalista. Uh-huh. Y la ortodoxia no es buena. Cuando lo querés aplicar a los principios liberales de una manera ortodoxa en políticas públicas, en la política concreta, en la terrenal, sí, se choca de bruces. Así es. Se golpea. Uh-huh. Entonces la ortodoxia sí, está buena como leerla, formarse, y esto a lo que yo llevo, que hay veces la ortodoxia tiene que formar parte de un horizonte, lo que yo llamo un postulado de tendencia. Siempre tender hacia ese ideal, pero nunca lo vas a lograr, porque los seres humanos somos imperfectos y bueno, nunca lo vas a lograr, pero siempre hay que tender. Bueno, Milei vive, trabaja de una manera ortodoxa y trata de aplicar la ortodoxia a la práctica, y en la política eso no va. Doctor, al anterior invitado, Agustín Barba, le hice una consulta que se la voy a trasladar a usted desde el punto de vista de lo que fue tal vez hasta ahora la manifestación más importante, levantando una bandera, algunos dicen en contra del gobierno de Milei, finalmente el tema universidad pública. ¿Qué visión tiene de este tema? Esa fue una marcha que se comió, entre comillas, permita que se me permite este término, Milei, que totalmente innecesaria. Y se le fue de las manos porque fue multitudinaria, y ahí al margen de que la oposición, Lustó, Manes, no sé cuántos más, la izquierda, el kirchnerismo, había mucha gente de buena fe, gente que votó a Milei, pero llegaron tarde a la negociación con la universidad pública. Hay que fijarse que Milei no está en contra de la universidad pública, pero la oposición aprovechó y metió este tema, y la gente tiene en la cabeza de que no, que se quiere atacar a la universidad pública. No corramos de eje lo que realmente se quiere poner sobre la mesa. Lo que se quiere poner sobre la mesa, y estuvo mal puesta por el gobierno, es el control, la auditoría sobre los fondos, de cómo se gestiona la universidad pública, que es de terror cómo se gestiona. Hay muchos kioscos en la universidad pública. Bueno, ese es el tema, no la universidad pública en sí. Tiene a Torrendel, persona que conozco. Secretario de Educación. El secretario de Educación, que antes era ministerio, es como un ministerio, lo que pasa que ahora depende de Petovelo, en ese ministerio de Capital Humano. Capital Humano. Bien, una persona muy dialogadora, de mucha capacidad académica, que es imposible pelearse con Torrendel, pero no, lo mandaron a Álvarez, que es el que estaba encargado del área de políticas educativas universitarias. Álvarez chocaba con los rectores, les salió mal. Entonces ahora le dijeron: Álvarez, córrase, que vaya a Torrendel. Y ahora Torrendel va a apagar el fuego que Álvarez de alguna manera prendió. Entonces, bueno, es una política errada del gobierno, y se incendió todo por algo que se corrió el eje. Vuelvo a decirlo, el eje no estaba en cuestionamiento la universidad pública, sí el control, la auditoría sobre la universidad pública, y que creo que está bien que hay que controlarla, claro, porque son nuestros fondos, son fondos de los contribuyentes, por lo tanto tienen que estar controlados. Bien, doctor, paso a otros temas de la fundación, del Mundo Fundación Libremente, que bueno, continúa con sus actividades, está entrando en el año número 16 desde su fundación. Coméntenos la dinámica de este 2024 que viene con eventos y se proyecta para adelante.
Bien, como bien conoces, Baltasar, la fundación siempre tuvo un ritmo intenso. Todos los años son intensos. Estamos en el 16 aniversario. Y las empezamos en febrero, las actividades, con un tema que precisamente Milei instaló en Davos, que es los fallos de mercado. Trajimos un profesor universitario, licenciado en Ciencias Políticas, Claudio Iglesias, y hicimos un taller en la Federación de Comercio e Industria sobre este tema, los fallos del mercado. Es decir, cuando es ineficiente el mercado para cubrir una necesidad, hay que dejarlo como está, porque el privado no va, porque no le interesa al privado, porque no es redituable. Entonces dice, hay un tema de eficacia, cuando algo no es eficaz. ¿Y en qué queda eso? ¿Debe intervenir el Estado o hay que dejarlo como está? Entonces, si interviene el Estado, ¿cuánto Estado debe intervenir y cómo debe intervenir? Es un gran tema, porque hasta en temas educativos, ¿por qué no se puede? ¿Cuál es la justa medida, no? Exacto, porque si no la educación sería toda privada. Y ojo que la educación en la Argentina, Sarmiento, Avellaneda, Rocas, todos liberales, y lo hicieron en base a educación pública. Educación pública. Bueno, no voy a entrar en detalle ahora, pero el voucher educativo hasta se puede considerar, algunos lo consideran, yo lo tengo en duda, como una falla de mercado. Porque el voucher educativo, que es en vez de subsidiar a la oferta, se subsidia a la demanda. Pero la educación sigue siendo pública, es decir, es del Estado. Lo que cambia es la gestión y se le da el dinero a los padres para que los padres elijan. Bueno, pero no me voy a detener ahora en el tema de voucher. Bien. Pero el mercado no puede ir a cubrir toda la educación. Se necesita del Estado. Y así en otros rubros también. Y otras cuestiones, digo, tema tributario, que también lo trajo como actividad. Comenten un poco. Bueno, el tema tributario que lo hicimos la semana pasada, sí, ¿no? Que trajimos a gente de la Fundación Lógica, gente muy especializada en este tema. Inclusive esta fundación le llevó a la mesa del gobierno el tema de la transparencia fiscal, de que el impuesto no esté oculto. Es decir, cuando uno va a cargar nafta, no sabe cuánto paga de IVA, no está. En Brasil sí, porque se convirtió en ley esas cosas que se llama transparencia fiscal. El gobierno actual lo tomó y lo metió en el paquete fiscal que ahora está en el Congreso. Lo hizo la Fundación Lógica, que fue la fundación que nosotros trajimos, sí, con dos tributaristas de alto nivel, como Santiago Sainz Valiente y Matías Olivero Vila. Y este es un tema, Baltasar, que bien sabes, yo desde un inicio, Argentina vive bajo un terrorismo fiscal, municipal, provincial, nacional, y es el dinero del contribuyente. Y el gobierno, acá un principio liberal. El liberalismo nace en la historia de la humanidad para que el poder sea limitado. No hemos delegado el poder en los gobernantes para que el poder sea ilimitado y cobren tasas municipales exorbitantes, ingresos brutos provinciales exorbitantes, el impuesto que se te ocurra, pues hay un festival de impuestos impresionantes y esto alguna vez se tiene que acabar, ir achicando. Creo que Milei tiene buenas intenciones en eso, pero creo que a partir del próximo año puede haber recién una baja de impuestos. Bien. Coméntenos desde el punto de vista de inteligencia artificial, en tándem con educación, ¿qué se viene también? Este sábado próximo. Ya nos vamos a la tanda. A la tanda me están diciendo que vamos a desdoblar la nota. Bueno, buenísimo. Muy breve. Este sábado hacemos un taller de inteligencia artificial aplicada a la enseñanza de las matemáticas. Traemos una licenciada en educación y con un currículum muy frondoso, especialista en matemáticas y en las nuevas tecnologías, de cómo la inteligencia artificial se aplica en la matemática. Bueno, esto es algo que hemos invitado a los docentes y a estudiantes del profesorado para que se vayan adaptando, porque la inteligencia artificial no es que ya viene, ya está. Ya está. Entonces, señores docentes, señores que estudian en los profesorados, apréndanla. Es una herramienta que la tienen que utilizar porque es así y no podés enseñar la matemática a la antigua. Así es. Doctor, ponemos un punto y aparte nos vamos a la tanda, desdoblamos la nota y cuando regresemos la última parte de la entrevista en la cual se viene con un anuncio. El doctor Lita, que está en San Nicolás de Bate. Bueno, ahora sí, continuamos con el doctor Lita en la última parte de la entrevista. Bueno, doctor,
tiempo de anuncios, tiempo de nacimientos, nuevos proyectos, el personal, el suyo, y nos trae una primicia a San Nicolás Debate que vamos a acompañar y que el público quiere conocer. Sí, esto es un proyecto personal, ¿no? Bueno, he escrito un libro que se titula Notas pensadas en y para la libertad. Acá lo tenemos, acá se lo estamos mostrando como primicia a la audiencia, el libro del doctor Lista. La tapa, colorida, coméntenos. Este libro, su primer hijo literario. El primer hijo literario. Bueno, va a ser presentado el jueves 16 de mayo en la Sociedad Francesa a las 19 horas, con una entrada libre. Y bueno, el libro está presentado. Quien compre el libro va a ver que está presentado, y en la tapa lo dice, sí. Por el doctor Daniel Sapsay, un constitucionalista de nota, de primera línea. Y bueno, y hay comentarios también de otros intelectuales de alta gama, como Martín Siboneta, director ejecutivo de Fundación Atlas, Ricardo López Botit, que es profesor en historia, y tanto currículum tiene Ricardo López Botit, que lo hemos traído acá algunas veces a San Nicolás, Gabriel Sabe, que es director del Centro para la Prosperidad Global del Independent Institute de Estados Unidos, que trabaja junto al hijo de Margallosa. Bueno, García Hamilton, hijo, que el papá de él fue quien me impulsó a crear la fundación, y así lo hice en el 2008. Y este anhelo hoy realizado, hoy plantado la semilla de esta obra literaria, ¿cómo nació? Más allá de que siempre las inquietudes intelectuales conviven contigo, pero ¿cómo nació y el porqué de este título? Yo siempre el valor de la libertad atravesó mi vida. Siempre lo tuve como el norte de mi vida. Siempre quise ser autónomo, independiente, emprendedor, proyectar mi propia vida, tratar de no depender de otros. Bueno, soy abogado, pude desarrollar la profesión de manera liberal, independiente, y bueno, actué en política en la década del 80 y también 90 y pico, 2000 por ahí. Sí. Y bueno, los espacios políticos que hubo no me contenían, no me sentía cómodo, y entonces esa energía que tenía para canalizar el tema de las políticas públicas, dije, ¿por dónde va? Y un día García Hamilton, el historiador, me dijo, él me decía, vos tenés que hacer política. Y yo le decía, no, José Ignacio. Entonces me dijo, ya sé, vos tenés que hacer una fundación. Bueno, y armé una fundación, pero siempre con el valor de la libertad como norte. La libertad siempre es el valor que yo creo es el más importante que tiene un individuo. Y entonces el libro es una compilación de 50 notas que yo he escrito desde el 2008 hasta el presente, con una introducción del libro, reciente introducción que le escribí hace poco, que incluye al gobierno de Milei, donde yo ahí transmito el sentir que yo tengo de la libertad, cómo siento la libertad, cómo la vivo a la libertad. Y bueno, entonces hice esta compilación con una introducción que explica el motivo del libro, la argumentación del libro, porque yo siempre, como lo titulo, siempre he pensado en libertad, nunca me gustó que nadie me condicione, y siempre escribo para la libertad. Cuando digo para la libertad es para la educación. El foco de la fundación es la educación. Trabajamos en la educación no formal, pero colaborando con el sistema educativo o fuera del sistema educativo. Mi foco es la educación, porque considero que es el problema matriz, el más importante, el problema más radical que tiene la Argentina. Todo lo otro es consecuencia de la pésima educación que tenemos y que lamentablemente se sigue agudizando. Entonces yo advertí eso. En el 2008, cuando armé la fundación, dije, no, la fundación tiene que tener foco allí, en la educación. Y bueno, mis ideas son liberales, pero son liberales integrales. Yo no soy un economicista. Si bien conozco, porque me he educado en la escuela austríaca de la economía, sí, pero yo creo que el liberalismo es una cosa mucho más amplia. Y creo que es bueno que los jóvenes se vayan educando en y para la libertad, y que entiendan el concepto de la libertad de manera integral.
Doctor, en esa apuesta, en ese deseo que de alguna manera plasma en este libro y poniendo foco en los jóvenes, que digo, hoy en día son una porción importante de la sociedad que consume, se habla de que prácticamente el 57% del consumo en la Argentina lo hacen los jóvenes, así que fíjese la gravitación que tienen. Digo, en los tiempos que vienen, ¿cuánto más de cultura cívica les falta a los jóvenes en pos de esa integralidad y aprovechando este cambio de época que hoy tenemos? Yo te diría que toda. Toda. Excepciones rarísimas, porque conozco mucho a los jóvenes, trato con ellos. Ya, ojo que hay chicos y chicas, hay jóvenes que son brillantes y que están desperdiciados en la Argentina, pero son excepciones. Hay gente capaz y con mucho talento, pero el sistema es horroroso, es de decadencia, no es ni mediocre, es de decadencia absoluta. No puede ser que se esté alfabetizando entre los 10 y 12 años. Y cuidado que ya no es solo la escuela pública, ya no es solo la escuela pública, porque el sistema es único, es uniforme, currícula bastante cerrada, y entonces el privado está dentro de un sistema. No es que el que va a una escuela privada sea muy superior al de la escuela pública, excepto escuelas privadas muy exquisitas, muy de alta gama, que conozco en Buenos Aires, pero es para una élite y con un gran poderío económico, que eso es un sector ínfimo. Esos chicos sí corren con una ventaja grande respecto al resto. Doctor, convengamos que el sector empresarial en cualquier país del mundo, pongamos foco en la Argentina, tiene su gravitación, como le dicen algunos, del círculo rojo, los hombres del sector privado. Digo, más allá del foco de sus inquietudes, sus intereses, que está en cuestiones que por ahí pueden congeniar con mi ley, acompañando, entendemos, la ley de bases, reformas laboral, tributaria y demás, ¿por qué, salvo también honrosas excepciones, no le pone acento o no le pone el foco en la educación el empresario argentino, digo? Porque esto es un problema de todos, digamos, y no se habla de... No, porque Baltasar, la educación no interesa a la sociedad en general. Sí. Al político no le interesa porque es un intangible, que no es una obra pública, algo que se ve, que lo toco. Es un intangible de mediano y largo plazo. No trae votos, ergo, al político no le interesa. Y no le interesa también porque la sociedad no hace masa crítica para presionar al político. A la sociedad tampoco le interesa la educación. Bueno, esto nos lleva a lo que vivimos y el empresariado hace juego con eso. Excepto actos espasmódicos de alguna empresa, pero espasmódicos, cuidado lo que digo, y colaboro ahí como para quedar bien, con una ayudita, qué sé yo. Y no hay convicción. No. Son pocas las empresas en Argentina que tienen proyectos sustentables, sostenidos en el tiempo. Que las hay, por ejemplo Ternium permanentemente está apostando a la educación, pero y hay otras empresas también, pero la mayoría no. Entonces es como que la educación se declama, pero no se ejerce, ni por la sociedad, ni por el empresariado. Entonces ese es el grave problema que tenemos, porque la educación no interesa, es un intangible de mediano y largo plazo. No se puede pensar a corto plazo la educación. Hay que pensarla como la pensó Sarmiento en su época. Obviamente que Sarmiento todavía vivimos de los coletazos de la educación de Sarmiento. Como siempre digo, si Sarmiento se despierta y dice, muchachos, estamos en el siglo XXI, en la época casi del transhumanismo, y ustedes están con mi sistema educativo. No, por favor, despiértense. Despiértense. Doctor, se nos fue el tiempo. Yo le quiero agradecer la presencia, felicitarlo por su actividad y sobre todo por su obra, por su libro, por Notas pensadas en pos y para la libertad, que va a tener su lugar de lanzamiento 16 de mayo en Sociedad Francesa. A las 7 de la tarde. A las 19 horas. Todos invitados, gracias por la participación y todo el éxito con el libro. Gracias, Baltasar. Muchas gracias. Pasó el doctor Orlando Lita, presidente de la Fundación Libremente.